Desde que comenzó el año he estado pidiéndole a Dios que me muestre qué es lo que Él quiere hablar a su iglesia, cómo quiere Él edificar y fortalecer su cuerpo. Y al comenzar el año, Dios me dio el privilegio de predicar el domingo 1 de enero en la mañana aquí en el santuario. Y una de las cosas que ha impresionado Dios en mí muchísimo, en mi vida personal, y creo que esto es para toda la iglesia, y creo que todos deberíamos tener este deseo, es el acercarnos más a Dios en este año. Es el buscar tener un acercamiento a Dios, un caminar más estrecho con Dios, una relación más estrecha con Él. Que en realidad podamos decir que conocemos su mente, conocemos su corazón y sabemos que a través de su palabra nos está guiando a toda verdad. Una de las cosas que se usaba en la Biblia para poder llegar a ese punto, para poder tener esa comunión estrecha con Dios, era el ayuno. Era el ayuno, era lo que ellos llamaban el afligir el alma, el humillarse. Básicamente lo que quiere decir es negarse a uno mismo. Y es una práctica muy importante. Lo era en el Antiguo Testamento y como vamos a ver, lo era también en el Nuevo Testamento. Pero a veces vemos en la iglesia moderna que es una práctica que ni siquiera se lleva a cabo. Raras veces se hace, los cristianos no los practican y a veces cuando lo practican mal y lo hacen por razones equivocadas. Entonces, primero lo que quiero que hagamos es que nos demos cuenta que Dios siempre nos llama a una relación más estrecha con Él. Él no se conforma con que nosotros tengamos una relación a distancia con Él. Él quiere que estemos cerca de Él, que tengamos verdadera comunión con Él, que seamos uno con Él. Y uno de los métodos que Él tiene, uno de los métodos que Él nos da en la palabra de Dios para poder lograr eso es de nuevo el ayuno. El ayuno combinado con oración, combinado con confesión, combinado con otras cosas. Creo que porque vamos a comenzar el libro del Apocalipsis y mucha gente tiene temor de lo que el libro del Apocalipsis dice, es muy importante que no solamente yo como pastor, sino ustedes como congregación empiecen a buscar con fervor el rostro del Señor, para que al yo hablar la palabra de Dios, Él pueda por su Espíritu dar testimonio al Espíritu de ustedes de que lo que se está diciendo es la verdad. La única manera de que eso suceda es si usted está completamente dado a la tarea de buscar el rostro de Dios y de permitir que Él enseñe. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este ayuno? Una de las razones por las que estoy dando este estudio es porque voy a hacer una convocación para todo aquel que quiera. No es obligatorio, nadie tiene que hacerlo si no quiere o si no puede, pero para que todo aquel que quiera y desee, se una conmigo en un ayuno de 21 días, un ayuno de 3 semanas, que le voy a describir. Pero le estoy presentando este estudio hoy para que a través de las próximas semanas usted ore a Dios y pida a Dios dirección y pida a Dios que le dirija si esto que vamos a hacer es para usted o no. Y luego el 12 de febrero en la noche nos vamos a reunir en el aposento alto y vamos en el salón 202 y vamos a hablar de lo que vamos a ayunar y vamos a hablar de lo que va a significar este ayuno y les voy a dar a cada uno de los participantes un cuaderno en el cual va a tener escrituras bíblicas para cada día, en el cual va a tener algunas lecturas adicionales para ese día que van de acuerdo con las escrituras que estamos leyendo y un espacio en el cual usted va a poder escribir lo que Dios le está diciendo a usted a través del ayuno que está llevando a cabo. Entonces no va a ser algo que que de repente se prendió un foquito y no, el Señor ha estado lidiando conmigo primeramente y ahora se los presento a ustedes porque ahora estoy convencido de que esto es lo que Él quiere que yo haga y que les presente a ustedes como una oportunidad para unirse a mí. Entonces el ayuno, ¿qué es el ayuno? Primeramente quiero que veamos qué es el ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual en el que un individuo o una comunidad, hablando de comunidad en el Antiguo Testamento, hablamos del pueblo de Israel. Hablando de comunidad en el Nuevo Testamento, hablamos de la iglesia. Se abstienen de comer. Se abstienen de comer. En la Biblia se le llama, como ya mencioné anteriormente, el humillarse a sí mismo. Se le llama afligir el alma. Ahora, esto era algo que Dios mandó a los judíos que hicieran. Ahora, la práctica bíblica, lo que el Señor estipuló que los judíos debían hacer,
era que ayunaran por un día, un solo día. Y el día en el que debían de ayunar era el día de la expiación. Desde el amanecer o desde el principio del día, que era a las 6 de la tarde del día anterior, hasta el terminar ese día, que era a las 6 de la tarde del siguiente día. Todo ese día los judíos no debían comer absolutamente nada. Lo único que debían comer, que debían de ingerir era agua. Esto lo encontramos en Levítico, capítulo 16, en los versículos 29 al 31, en donde el Señor les dice a través de Moisés: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis ni en el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, o sea, todos los judíos y los que no eran judíos, que eran parte de los que estaban en el pueblo judío, debían observar esto. En el versículo 30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Era algo que los judíos tenían que hacer de ese momento en adelante. El día de la expiación era el día en el que todo el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo, se traía un becerro y 2 machos cabríos. El pueblo o el sacerdote en nombre del pueblo ponía sus manos sobre uno de los 2 machos cabríos. Ese macho cabrío era llevado al desierto y era dejado ahí. Significaba que todos los pecados del pueblo habían sido puestos sobre ese macho cabrío, y al llevarse al desierto para que el macho cabrío se perdiera, que quería decir que Dios se había olvidado de los pecados del pueblo. El otro macho cabrío se sacrificaba juntamente con el becerro, y los dos se presentaban delante de Dios en holocausto hasta que todo el cuerpo de los 2 animales fuera consumido sobre el altar. Y ese día los judíos tenían que ayunar, tenían que afligir sus almas. Tenían que afligir sus almas como una forma de purificación. Les dice que es el mes séptimo. El mes séptimo en el calendario israelita es Tishri, que cae normalmente a fines de septiembre o principios de octubre de nuestro calendario. Dice que deben humillar sus almas, es decir, humillarse o negarse a sí mismo. En la tradición judía y en otros pasajes de la Escritura, como en Isaías 58, esta aflicción se menciona directamente como ayuno. Y luego dice: no haréis obra alguna. En otras palabras, no vas a trabajar, no vas a hacer nada que tenga que ver con trabajo. No vas a ir a recoger leña, no vas a ir a cosechar trigo, no vas a hacer nada. Inclusive los judíos preparaban alimentos el día anterior al día de reposo para no tener que siquiera cocinar ni siquiera que encender el fuego. Entonces era no hacer nada, no comer nada, solo beber agua e ir y presentarse en el tabernáculo para que sus pecados fueran puestos sobre este macho cabrío, y fuera este macho cabrío llevado al desierto para que se perdiera con todos esos pecados. Era entonces un día en el que el pueblo judío se separaba completamente para Dios. El único enfoque de todo ese día era Dios, el perdón de Dios, el reconciliarse con Dios, el darse cuenta que Dios había una vez más borrado todos sus pecados. No por el ayuno que estaban ellos llevando a cabo, no por el sacrificio, no por la aflicción de sus almas, sino porque sus pecados habían sido puestos sobre este macho cabrío. Era entonces un día en el que se separaban, se apartaban completamente para Dios. Un solo día, pero en la Biblia se mencionan ayunos de 3 días, de 7 días, de 3 semanas y de 40 días, como lo hicieron Moisés y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo también. Las 3 semanas, las 3 semanas de Daniel, las 3 semanas que ayunó Daniel, sobre el cual está basado el ayuno que mi persona y los que deseen acompañarme en él van a poder hacer. Ahora, ¿por qué se ayunaba? Había una razón para ayunarse. Podemos ver aquí que el Señor les mandó que ellos ayunaran para celebrar el día de la expiación, pero había otras razones a través de la Biblia por las cuales la gente ayunaba. Una de las razones por la que el pueblo judío ayunaba era que eran un pueblo muy desobediente. El Señor los llamó un pueblo de dura cerviz. La cerviz es el cuello, es la parte de atrás del cuello.
Y lo que implica ser de dura cerviz es que siempre era un pueblo muy altanero. Sí, mi mamá, si hubiera escrito la Biblia en donde quiera que dice que se es un pueblo de dura cerviz, hubiera dicho, ves la tormenta y no te hincas. Así eran los judíos. Eran muy orgullosos. No se sometían a Dios, no se querían someter a Dios. Las únicas veces que se sometían a Dios era cuando Dios les hacía caer juicio sobre ellos. Les advirtió muchas veces de no ir a seguir otros dioses, de no hacer lo que los otros pueblos que estaban en la tierra que les había dado hacían. Sin embargo, una y otra vez se descarriaban e iban y se contaminaban con esas religiones, con esos dioses y con lo que esos pueblos hacían. ¿Se parece a alguien? ¿Se parece a algo que quizás nosotros mismos hacemos? Desobedecemos a Dios, hacemos cosas que no debemos hacer, las consecuencias vienen, vamos delante de Él, pedimos perdón, Él nos recibe y nos perdona, y en cuanto sentimos el perdón y sentimos el alivio de la opresión y el resultado de nuestro pecado, volvemos de nuevo. Entonces ellos ayunaban cuando Dios enviaba algún juicio sobre el pueblo por su desobediencia y por su rebelión. Ayunaban no necesariamente para que el Señor perdonara la rebelión, sino para que Dios les revelara su mente, su corazón, y para que al acercarse a Dios ellos pudieran tener una vez más el deseo de entregarse a Él completamente. En Joel capítulo 1, en los versículos 14 y 15, el Señor aquí hablando dice: proclamad ayuno, convocada asamblea, o sea, una reunión, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Congregad entonces a los ancianos, proclamad ayuno, proclamad ayuno. Se han rebelado, han dejado a Dios una vez más y el Señor los está llamando: ayunen, búsquenme, acérquense a mí. Quiero decirles lo que ahora tienen que hacer para poder estar bien. En el mismo libro de Joel, pero en el capítulo 2, los versículos 12 y 13 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, note, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. En el versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Alguna vez le han dicho a sus hijos cuando los están cintareando: me duele más a mí que a ti? La verdad es que no nos duele más a nosotros que a ellos, ¿verdad? A ellos les está doliendo suficiente. Pero Dios no es así. Dios no quiere castigar a nadie. Dios no quiere someter a nadie a juicio. Dios no quiere tener que disciplinar a nadie. Él sufre cuando tiene que disciplinar, porque la disciplina de Dios es una disciplina severa. Ahora, debo decirles que como cristianos nosotros no vamos a sufrir la disciplina final por nuestro pecado, porque como cristianos hemos creído en el sacrificio de Jesucristo y entonces somos ahora justificados por la fe en Él. Pero las consecuencias de nuestro pecado aquí en la tierra sí las sufrimos. Entonces, así como este pueblo judío, nosotros también podemos ayunar cuando pecamos contra Dios, pero no para que nos perdone por el pecado, porque Jesús ya ha obtenido ese perdón para nosotros por medio de su sacrificio. El perdón de los pecados lo encontramos solamente en Él. Debemos ayunar en señal de que hay tristeza en nuestro corazón por haber fallado a Dios y buscar acercarnos a Él a través de ese ayuno, a través de la oración, para que Él una vez más ponga en nosotros una nueva visión de lo que nuestra vida debe ser. Porque cuando caemos en el pecado perdemos la visión que Dios nos había dado para nuestra vida y volvemos a tambalear y a caer, y a veces caemos tan lejos que no sabemos qué hacer, no cuál es el próximo paso. Puedo sentirme como que nada pasó, puedo sentirme como que estoy completamente reconciliado con Dios, o hay algo más que tenga que hacer. Y al ayunar y al afligirnos y al humillarnos delante de Dios, al acercarnos a Él por medio de la oración, Él empieza a revelarnos cuál es el camino que debemos comenzar a seguir.
Otra de las ocasiones en las que ayunaban los judíos era durante calamidades nacionales. Cuando todo el pueblo, cuando todo el país estaba pasando por alguna calamidad, algo había sucedido, se ponían a ayunar y a afligir su alma para buscar de nuevo que Dios les dijera cuál era el próximo paso a dar. En 2 de Samuel, en el capítulo 1 y el versículo 12, se nos dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, quiere decir tomando sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Versículo 12, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. El rey de Israel había muerto. El que había estado al frente de ellos, el que había luchado sus batallas, bien o mal, buen rey o mal rey, podemos decir lo que queramos decir de Saúl. Era el rey que Dios había puesto sobre ellos, era el ungido de Dios. David, en ocasiones cuando se le exhortaba que lo matara porque Saúl quería acabar con él dijo: lejos esté de mí poner mi mano sobre el ungido de Dios. Entonces, bien o mal, él era el rey que Dios había puesto sobre ellos. Y al morir el rey, la nación iba a pasar por una calamidad al no tener quien estuviera al frente de la nación para dirigirlo, para guiarlo, para llevarlos a la batalla, para entrar y salir con y por ellos, como nos dicen las Escrituras. Estaban pasando entonces por una calamidad nacional. Y David lo que hace, en lugar de decir: pues ya murió el rey, vive el rey, ahora soy rey, yo, convoca a todos los ancianos, a los generales, a todos los que están en algún puesto de importancia. ¿Saben qué? Vamos a ayunar. Porque necesitamos tener la mente de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y no hacer lo que nosotros pensemos que está bien que se haga, sino lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. ¿Sabe que de igual manera nosotros podemos estar en oración y ayuno por nuestra nación? ¿Usted cree que nuestra nación necesita dirección en estos días? ¿Usted cree que necesita nuestra nación una nueva visión? ¿Usted cree que nuestra nación necesita buscar el rostro de Dios para que Él, por medio de su Espíritu, nos dirija? No necesariamente a la prosperidad, porque la prosperidad lo único que ha traído es un alejamiento del pueblo de Dios de Él, porque empezaron a confiar en sus propias riquezas. Pero sí a la prosperidad espiritual, sí a volver a acercarnos a Él, a volver a buscarlo a Él, a volver a ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Entonces debemos nosotros, por la calamidad nacional por la que estamos pasando, hacer el propósito, tener el propósito de orar y ayunar por nuestra nación, de ayunar por nuestra iglesia, de ayunar y orar por nuestros líderes, de ayunar y orar por nuestra familia. Las familias ahorita están pasando tiempos muy difíciles, muchas familias están pasando tiempos muy difíciles, algunos económicamente, algunos por enfermedades que han caído sobre algún miembro de la familia, otros por hijos que se han salido de los caminos de Dios y ahora andan no sabemos dónde, o otros están pasando por tribulaciones que la economía y todos los diferentes, el crimen y todo lo que está sucediendo en nuestra nación está pasando ahorita. Deberíamos entonces de estar practicando esta oración y este ayuno a favor de nuestra nación, así como lo hacían ellos. Ayunaban cuando querían buscar el favor de Dios. Pero aquí hay algo muy importante que debemos ver, porque cuando ellos buscaban el favor de Dios a través del ayuno, no era el favor de Dios para sí mismos, sino el favor de Dios para otras personas. Si tenemos una idea muy equivocada de lo que es el ayuno, y grandemente la razón de esto es porque estamos acostumbrados a ver el ayuno como lo ve la iglesia tradicional en México o en América Latina. Una manera de afligir nuestro cuerpo, una manera de afligir la carne para buscar que Dios, para doblarle el brazo a Dios, para hacerle mano de coche a Dios y forzarlo a que Él haga algo bueno por nosotros. Entonces, Señor, yo voy a afligir mi cuerpo, voy a ayunar, voy a privarme de comida, voy a privarme de esto o de lo otro para que veas que en realidad merezco lo que te estoy pidiendo. Y eso no era la razón por la que se ayunaba cuando se pedía el favor de Dios. Se buscaba a través del ayuno el favor de Dios para otros. De nuevo, un ejemplo que tenemos es el ejemplo de David. David era un hombre perseguido por Saúl. Saúl estaba celoso de él, quería matarlo. 2 o 3 veces trató de atravesarlo con su lanza.
Y de nuevo, 2 o 3 veces David tuvo la oportunidad de matarlo y él no quiso tocar al ungido de Dios. Pero ¿saben qué sí hizo David por él? Oró y ayunó por él. En el Salmo 35, los versículos 10 al 14, David escribe: todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Versículo 11 dice: se levantan testigos malvados de los que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. En otras palabras, él está diciendo aquí: mira, Saúl me andaba persiguiendo, estaba levantando falsos contra mí, me quería matar sin ninguna razón. Yo nunca le había dado razón para que él quisiera hacer lo que él estaba haciendo. ¿Y qué fue lo que hice yo como respuesta? Me puse a ayunar por él. ¿Sabe que el Señor Jesucristo nos dijo, verdad, que debemos hacer el bien a nuestros enemigos, orar por ellos y buscar siempre bendecirlos? Sí, pues eso ha sido a través de todos los tiempos, a través de todas las escrituras. No es solamente algo del Nuevo Testamento, siempre ha sido lo mismo. Acabamos de cantar: Él fue, Él es, y Él será, Él vendrá. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces debemos orar y ayunar a favor de otros. Otra persona que ayunó a favor de otros, y este fue un rey pagano que no creía en Dios, pero después del incidente que vamos a ver aquí, creyó en él. Era el rey Darío. Ustedes recuerdan, el rey Darío proclamó que no se podía orar a ningún dios, sino solamente a él, a Darío. Y Daniel, que era uno de los principales en Babilonia, que uno de los principales, él decidió que él no iba a orar al rey ni a ninguno, que él iba a orar únicamente al Dios verdadero, y desobedece el mandamiento del rey. Y todos los gobernadores y todos los que eran principales del rey lo instigaron a que tomara a Daniel y que lo echara en un pozo lleno de leones, para que se lo comieran por haber desobedecido al rey. Y en Daniel capítulo 6 y el versículo 18 se nos dice: luego el rey Darío, se fue a su palacio después de que echaron a Daniel en el pozo de los leones, y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Este rey estaba tan triste porque había hecho una ley que le había obligado, por la forma en la que hacían sus leyes, a poner a Daniel en peligro de muerte. Y sufrió tanto por Daniel, porque Daniel había sido de tan grande bendición para él, que él mismo se fue y ayunó por buscar el favor de Dios para Daniel. Si ustedes leen después el capítulo 6 del libro de Daniel, se van a dar cuenta que después de que al siguiente día, cuando el rey fue a buscar a Daniel y se dio cuenta de que los leones no le habían hecho nada, él se postró delante de Dios para adorarlo, para darle gracias, y dijo: no hay Dios como el Dios de Daniel. Entonces es para buscar el favor de Dios, pero a favor de otros, no a favor de nosotros mismos. Nosotros mismos de igual manera podemos ayunar, podemos orar por aquellos que están siendo afligidos de alguna enfermedad o que están pasando por alguna calamidad en su vida, pidiendo el favor de Dios para ellos. Noten, nosotros no entramos en ningún lugar aquí excepto en el ayunar y en el orar. ¿Verdad? Santiago nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos para gastar en nosotros mismos. Bueno, esto se aplica a todo aspecto de nuestra vida. Nuestra vida debe de ser una que se vive para otros y no para nosotros mismos. Comenzando con nuestra casa y luego con los demás. Entonces no es para recibir el favor de Dios para nosotros, es para recibir el favor, para que otros reciban el favor de Dios. Entonces nos podemos poner a ayunar para eso. Pero más importante aún, para que Dios cumpla su perfecta voluntad en esas personas.
Porque al fin de cuentas lo que queremos es que Dios cumpla su perfecta voluntad en ellos. No lo que nosotros queremos. Nosotros podemos estar pidiendo algo para ellos que Dios no quiere, que no están los planes de Dios. Y de alguna manera nosotros queremos forzar a Dios a que haga lo que nosotros queremos cuando Él tiene un plan ya determinado. Y debemos de pedirle a Dios también mientras estamos ayunando que nos revele si lo que estamos pidiendo en realidad está de acuerdo a su voluntad o no. El ayuno iba acompañado de otras cosas. No se trataba nada más de dejar de comer. No se trataba nada más de afligir el cuerpo. El ayuno iba acompañado de otras cosas. Por ejemplo, iba acompañado de la oración. Afligimos nuestro cuerpo, dejamos de comer en este caso, pero también debemos de orar. Cuando Esdras iba a volver a Jerusalén a reconstruir el templo, él se puso no solamente en ayuno, sino en oración también delante de Dios. En Esdras capítulo 8, los versículos 21 al 23 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Entonces, Esdras aquí está diciéndole al pueblo que tienen que ponerse a ayunar y a orar, porque el rey, aunque quería prestarles caballos y soldados y todo para que los protegieran en el camino, Esdras ya había hecho alarde de la grandeza de Dios, de que Dios iba a ir con ellos y que nada los iba a tocar. Entonces, cuando sintió temor, pensó: a lo mejor la regué, quizás debería de ir con el rey a pedirle, pero no, me voy a avergonzar yo y voy a avergonzar a Dios, porque ya dije que Él va a estar con nosotros. Entonces convocó al pueblo a que ayunara. Y luego noten el versículo 23 que dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y noten lo que dice: Él nos fue propicio, que quiere decir escuchó nuestras súplicas. Entonces el ayuno debe de ir acompañado de oración. En Daniel capítulo 9, los versículos 1 al 3, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo que está pasando aquí es que Daniel está leyendo la Biblia, está leyendo las Escrituras y encuentra un dato muy interesante para él: que Dios ya había dictaminado que el pueblo de Israel iba a ser echado de su tierra durante 70 años. Y empezó a sacar cuentas: ok, nos echaron fuera, nos trajeron para acá en esta fecha, quiere decir que de esta fecha a esta fecha, ya se están por cumplir los 70 años. Entonces, cuando se dio cuenta Daniel de que ya estaban por cumplirse los 70 años, no dijo inmediatamente: hey, judíos, vámonos, ya se cumplieron los 70 años. No, fue y buscó el rostro del Señor para que Él le declarara y le hiciera clara la visión que él había tenido. Fue y buscó el rostro del Señor. En el versículo 3 de Daniel 9 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Saben que quieren recibir una visión de parte de Dios a través de su palabra para aplicar en sus vidas y para saber que lo que están haciendo es lo correcto y saber que están en la perfecta voluntad de Dios? Como Daniel, debemos nosotros también buscar en ocasiones en nuestra vida, ponernos en ayuno y oración para que el Señor nos manifieste claramente lo que quiere que hagamos. El ayuno iba también acompañado de confesión de pecados. El ayuno es para afligir nuestro cuerpo, y cuando estamos en esa aflicción, cuando estamos sintiendo esa hambre, cuando estamos sintiendo que la carne está llamando y está gritando, entonces es cuando clamamos a Dios y le decimos: Señor, revélame si hay algo que hay dentro de mí que me evita acercarme más. En Nehemías capítulo 9, los versículos 1 al 3 también se nos dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí.
Y ese es otro estudio por separado, pero se echaban tierra en la cabeza, se empolvaban todos como muestra del dolor que sentían por haber pecado contra Dios. Versículo 2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Se habían apartado todos los que eran judíos y todos los que no eran judíos. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Se fija, se apartaron de todo lo que los estaba de alguna manera contaminando, de todo lo que los estaba de alguna manera influenciando. Y se pararon delante de Dios a confesar no solamente sus pecados, sino los pecados de sus padres. En el versículo 3 dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros aguantaríamos estar escuchando la ley de Dios leída a nosotros durante la cuarta parte del día? Y sentados. Si les dijera, ¿saben qué, hermanos? Vamos a reunirnos este próximo sábado y durante 6 horas, lo único que voy a hacer es pararme al frente de la iglesia y leer las Escrituras. Página tras página, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. 6 horas. Me pregunto cuántos de ustedes vendrían. Me pregunto cuántos de ustedes se quedarían las 6 horas. Sin embargo, ellos en su ayuno, en su deseo de estar bien con Dios, al darse cuenta de que habían pecado contra Él, están puestos en pie en ese mismo lugar y leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y luego noten, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. 12 horas de adoración, 12 horas de la lectura de la palabra, 12 horas de confesión, 12 horas de estar a los pies de Dios. Hace que se sienta como que 1 hora es nada, ¿verdad? Esto era lo que hacían para confesar su pecado. Estas eran las razones por las que ayunaban. Y estoy seguro, como siempre que se trata con el Antiguo Testamento, que hay mucha gente que dice, bueno, Carlos, pero este es el Antiguo Testamento, que no. Esto se hacía entonces. Y de nuevo viene esta excusa que siempre viene, que es una muy buena excusa en algunos casos, pero nosotros estamos bajo la gracia, nosotros no tenemos por qué hacer esas cosas, ¿no es cierto? Pues no, fíjese que no es cierto. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo ayunó? Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Podemos leer acerca de este ayuno en Mateo 4, en Marcos 1, en Lucas 4, en los pasajes que nos hablan acerca de la tentación, o como a mí me gusta decir, la prueba de Jesús, porque sabemos que nadie puede tentar a Dios y que Dios no es tentado para hacer el mal. Fue probado Jesús, pero Él ayunó. Él ayunó. Al prepararse para su ministerio, ayunó durante 40 días. Ayunó para acercarse al Padre, para ser fortalecido por el Padre, para tener una comunión más estrecha con el Padre, como nosotros también debemos querer tener esa comunión más estrecha con el Padre. Jesús ayunó entonces. No solamente ayunó, sino que habló también del ayuno y dijo que iba a llegar el día en el que sus discípulos deberían ayunar. En Mateo capítulo 9, los versículos 14 al 17, se nos dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Se diga, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto cuando el esposo está con ellos? El ayuno es símbolo de tristeza, el ayuno es símbolo de luto, el ayuno es aflicción, el ayuno es humillarse a sí mismos, el ayuno es negarse a sí mismos, es un símbolo de tristeza por el pecado, por la rebelión, porque estamos buscando el favor de Dios para otras personas, etcétera, etcétera, como ya lo mencionamos, pero es un símbolo de tristeza.
Y luego les dice en la siguiente parte del versículo 15, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y noten lo que dice, y entonces ayunarán. ¿El esposo está físicamente con nosotros ahorita? No está físicamente con nosotros ahorita. El esposo está en nosotros, pero no está físicamente con nosotros como estaba con ellos. Jesús les está diciendo aquí que mientras Él estaba físicamente con ellos, no tenía ninguna razón para ayunar. No tenía ninguna razón para estar tristes. Estaban cerca de Dios, dormían al lado de Dios, caminaban al lado de Dios y Dios con ellos. Recibían y aprendían directamente de la boca de Dios a sus oídos. Dios estaba con ellos. El nombre de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero llegó el día en el que el esposo les fue quitado. Y entonces tuvieron que ayunar. En el versículo 16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Lo que Jesús les está diciendo aquí es que mientras Él estaba físicamente con ellos, no había necesidad de que ellos se afligieran de la manera en la que los discípulos de Juan y los escribas y fariseos se afligían. Pero cuando Él ya no estuviera con sus discípulos, iban a ayunar, pero no por las razones que ayunaban los discípulos de Juan y los fariseos y los escribas. Porque ellos ayunaban por tradición, ayunaban porque querían que Dios les favoreciera a ellos, ayunaban porque querían de alguna manera por medio de su aflicción y de su sacrificio obligar a Dios a que hiciera algo por ellos. Ellos iban a ayunar porque su esposo, el esposo de la iglesia, ya no iba a estar físicamente en la tierra y a través del ayuno y la oración iban a sentir esa cercanía y esa comunión con Él. Por eso habla de los odres viejos y los odres nuevos y del vino viejo y del vino nuevo, porque el ayuno ya no iba a ser como lo hacían los escribas y los fariseos, ni como lo hacían los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan ayunaban quizás porque querían que el Mesías viniera. El Mesías ya había venido. Iban a ayunar porque querían seguir teniendo esa comunión con Dios. Otra razón por la que yo creo que hoy debemos ayunar y practicar el ayuno es porque la iglesia en sus comienzos practicaba el ayuno. La iglesia en sus comienzos practicaba el ayuno. Practicaba el ayuno antes de ordenar a cualquier persona como ministro y antes de enviar a gente como misionera o como para ir a ministrar y establecer iglesias en otras partes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, los versículos 1 al 3 nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2 dice, bien ministrando estos al Señor, note, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué estaba haciendo la iglesia aquí? Estaba ayunando, estaba orando, quería la dirección de Dios, quería la dirección del Señor, quería la dirección del Espíritu Santo para saber si Pablo y Bernabé tenían que ser enviados, a dónde y cuándo y cómo. Entonces, una vez que ministraron al Señor en ayuno y oración, el Espíritu Santo les reveló claramente que apartaran a Bernabé y Saulo porque Él tenía una obra para ellos. Entonces, habiendo ayunado y orado, nos dice de nuevo el versículo 3, les impusieron las manos y los despidieron. Había una evidencia clara, había una dirección clara de parte de Dios de que esto era lo que deberían hacer. ¿Sabe que a veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí en esta situación? ¿Qué será lo que Dios quiere que haga? ¿Sabe cómo la puede saber? Estando en oración y ayuno. Estando en oración y ayuno, concentrando todos sus esfuerzos en buscarlo a Él, buscar su rostro, buscar su perfecta voluntad. Pero nuestra carne es débil, ¿verdad? Se rehúsa a hacer las cosas que nos llevan a acercarnos a Dios. Hay una lucha con nuestra carne y el espíritu, ¿no es cierto?
La carne quiere lo que la place a ella, lo que le da comodidad a ella, lo que no le cause ninguna aflicción, lo que no le cause ningún problema, lo que no le cause ninguna tribulación. El espíritu anhela estar cerca de Dios. Anhela estar tan cerca de Dios que podemos sentir el latido de su corazón cerca del nuestro. Y muchas veces decimos, eso es lo que quiero. Ese es el tipo de relación que quiero tener con Él. Pero no estamos dispuestos a invertir el tiempo y a afligir nuestra carne para que el Señor nos ayude a lograrlo. En Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23, también se habla del ayuno de la iglesia, en donde dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se fija usted lo que dice aquí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si no tiene subrayado ese versículo en su Biblia, subráyelo, circúlelo, márquelo con un color diferente. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Y luego dice en el versículo 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ellos, los encomendaron al Señor, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hicieron los discípulos para que estos ancianos pudieran soportar esas tribulaciones por las que iba a ser necesario que pasaran? Ayunaron y oraron por ellos. Pablo, ¿sabe que Pablo recomienda a las parejas casadas a que ayunen? Pablo recomienda a los matrimonios a que ayunen. Yo creo que si más matrimonios ayunaran juntos y buscaran el rostro de Dios juntos, tendrían menos problemas. ¿No cree usted? Serían sus matrimonios más fuertes. Sus matrimonios estarían más a la par de la voluntad de Dios. Pablo en 1 Corintios 7 se dirige a los matrimonios y les exhorta a no negarse el uno al otro. Y está hablando físicamente, obviamente aquí, está hablando de la relación conyugal, pero les dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se fija? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es necesario el ayuno. Es necesario el ayuno. Cuando se ayuna, se tiene que abstener la persona de todo alimento en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias, pero no necesariamente. Y lo que sucede, como les decía antes, la carne se revela y no quiere hacer estas cosas. Pero Pablo nos habla acerca de someter nuestra carne, acerca de golpear nuestra carne, acerca de no cumplir los deseos de nuestra carne. Entonces, el ayuno, acompañado de la oración, acompañado de la confesión, el ayuno que Dios acepta, el ayuno que Dios quiere, es un ayuno que no está enfocado en mí y en lo que yo quiero que Dios haga por mí, sino que está enfocado en lo que yo quiero saber que Dios quiere para mí. Puedo hacerlo a favor de otras personas, puedo hacerlo buscando que Dios me revele su visión para mi vida. Puedo hacerlo buscando que Dios me fortalezca. Y esa es la forma en la que vamos nosotros a llevar a cabo este ayuno. Todos los que quieran unirse, vamos a llevar a cabo este ayuno para acercarnos más a Dios y buscar su rostro. Pero tenemos que hacerlo de una manera consciente. Tenemos que hacerlo porque deseamos hacerlo. De manera que les voy a pedir un favor al terminar aquí esta noche.
les voy a pedir que durante estas 2 semanas, ustedes oren a Dios, cada uno de ustedes. Y le pidan a Dios que Él les dirija, que Él despierte en ustedes el deseo de ayunar y orar durante 21 días. Y a todos los que deseen hacerlo, el domingo 12 de febrero, a las 6 de la tarde, nos vamos a reunir en el aposento alto una vez más. Ahí a cada uno le voy a repartir, le voy a dar su cuaderno y les voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer y cómo pueden ayunar, para que durante 21 días se den a la tarea de buscar a Dios y buscar su voluntad para sus vidas y así tener una relación más estrecha con Él. Oren, no tienen que hacerlo. Es algo que yo he decidido que voy a hacer en mi vida durante esos 21 días y es algo a lo que los invito como congregación a participar conmigo en ello. Sometan su carne, golpeen su carne y van a tener una experiencia con Dios como nunca se lo han imaginado. Y lo vamos a hacer todos juntos, todos los que quieran hacerlo. Y vamos a buscar más y más la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por esta práctica, Señor, espiritual, esta práctica que nos dejas escrita en tu palabra, a través de la cual podemos buscar una relación más estrecha contigo. Te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos reveles si esto es algo que nos estás llamando a hacer. Y si es algo, Señor, que tú estás poniendo en nuestro corazón que hagamos. Oh Dios, entonces te pedimos que tú nos lo digas claramente a cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que como pastor tú me has llamado a hacer esto y me has, Dios, por el poder de tu Espíritu, movido a invitar a mis hermanos a que me acompañen. Te ruego, Dios, que tú a cada uno de ellos le des esa inquietud si esta es tu voluntad. Y Señor, si escuchan tu voz que los está llamando a hacer este ayuno, te pido, Señor, que no sean rebeldes a esa voz, sino que se entreguen a ti y que tengan confianza en que al hacerlo ellos van a ser fortalecidos por tu Espíritu para que puedan por ese tiempo vencer la carne, acercarse más a ti, buscarte en tu palabra, buscarte en la oración y tener una relación contigo como nunca se lo han imaginado. Bendícenos, Señor, al salir de este lugar. Gracias por permitirnos celebrar la Santa Cena hoy. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por renovar tu pacto con nosotros. Gracias por toda tu misericordia. Nos encomendamos a ti ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que entra, 31 de enero, Time Changer. A las 7:10 vamos a comenzar la película. No se les vaya a olvidar. Traigan a todos sus amigos. Amén.